Hola a todos y bienvenidos a Educación en Transición. Hoy vamos a explorar cómo la pandemia del COVID-19 no solo sacudió nuestras vidas, sino también todo el sistema educativo, basándonos en el informe Educación en Transición hacia la pospandemia, desafíos y oportunidades. Vamos a analizar los retos y cambios que han surgido y cómo el futuro de la educación está lleno de oportunidades, cómo hemos pasado de las aulas físicas a las digitales y qué hemos aprendido en el camino. No se lo pierdan, porque lo que viene es emocionante. Bienvenidos a la educación pre y post pandemia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha marcado tanto nuestras vidas como un antes y después. Estamos hablando de la pandemia del COVID-19. Esto ha transformado por completo el mundo educativo, pasando así de aulas físicas a plataformas virtuales. Sabemos que también esto ha traído nuevos retos y oportunidades. En este episodio hablaremos sobre cómo ha impactado en los estudiantes y docentes y qué nos espera en una nueva era educativa. Acompáñanos a descubrir. Bien, comencemos con el tema a tratar. Me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy contamos con la presencia del Dr. Roberto García, especialista en educación, y la profesora Carmen López, quien ha vivido cerca los cambios en las aulas antes y después de la pandemia. Para empezar, doctor García, ¿podría explicarme brevemente qué es la educación en su esencia? Claro, muy buenos días. La educación es mucho más que un simple transmisor de conocimientos. Es un derecho humano fundamental, un motor del desarrollo social y económico, uno de los medios más efectivos para reducir la pobreza, mejorar la salud y promover la igualdad de género. Además, es esencial para construir sociedades pacíficas y estables. Muy cierto, profesora Carmen. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor cambio que ha notado en la educación antes y después de la pandemia del COVID-19? Sin duda, uno de los mayores cambios ha sido la transición de la enseñanza presencial a la educación virtual. Antes de la pandemia, las clases se daban mayormente en aulas físicas, con interacción directa entre estudiantes y docentes. Con la llegada del COVID-19 se implementaron rápidamente plataformas digitales, lo que nos llevó a impartir clases completamente en línea. Sin embargo, eso también reveló una gran brecha digital en nuestro país. Esta brecha digital fue un tema clave, ¿verdad? Doctor García, ¿podría abordar o ahondar un poco en las diferencias en el acceso de la tecnología antes y después de la pandemia? Claro, antes de la pandemia ya existía una desigualdad en cuanto al acceso a dispositivos tecnológicos, especialmente en zonas rurales o de bajos recursos. Pero con la pandemia esta brecha se amplificó. Muchos estudiantes no contaban con una computadora ni acceso a internet en casa, lo que les dificultaba seguir al ritmo de la educación a distancia. El Estado implementó algunas soluciones, pero la falta de infraestructura fue evidente. Eso es preocupante. Profesora Carmen, en cuanto a la metodología de la enseñanza, ¿qué más ha cambiado antes y después de la pandemia? Un cambio importante ha sido el enfoque en la salud mental de los estudiantes. Antes, esta área no era una prioridad en la educación. La pandemia trajo mucha ansiedad, estrés y desconexión social, lo que nos llevó a enfocarnos en el bienestar emocional tanto de los estudiantes como de los docentes. Hoy en día, muchas instituciones han implementado programas de apoyo psicológico, algo que antes era prácticamente inexistente. Esto es algo que pocos mencionan, pero es crucial. Doctor García, desde su perspectiva,
¿Cómo ha influido todo esto en el desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes y docentes? La pandemia nos obligó a adaptarnos rápidamente al mundo digital. Antes, las habilidades tecnológicas no eran un enfoque importante en el currículo escolar. Ahora, tanto docentes como estudiantes han tenido que desarrollar competencias digitales, el aprendizaje a distancia y el uso de herramientas tecnológicas. Son esenciales para el futuro de la educación. Este cambio, aunque forzado, ha abierto nuevas posibilidades de enseñanzas. Carmen, desde su punto de vista como profesora, ¿cómo han cambiado las evaluaciones y el proceso de certificación en este contexto? Antes, las evaluaciones eran principalmente presenciales, con exámenes formales en las aulas. Después de la pandemia, hemos tenido que ser más flexibles. Las evaluaciones en línea son ahora una realidad, pero han surgido retos como la integridad académica. Sin embargo, también hemos explorado nuevas formas de evaluar, más centradas en el proceso de aprendizaje que en el resultado final. Es un gran avance, sin duda. Doctor García, para finalizar, ¿cómo ha cambiado la relación entre la escuela, las familias y las comunidades a raíz de la pandemia? Antes de la pandemia, las relaciones dentro de la comunidad educativa eran más locales y menos interconectadas. Con la pandemia se ha fomentado una mayor colaboración entre escuelas, familias y comunidades. Todos hemos tenido que unir esfuerzos para garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo, lo que ha generado una red de apoyo más sólida y una mayor comunicación entre padres, docentes y autoridades educativas. Excelente. Muchas gracias a ambos por su valiosa participación. Sin duda la pandemia ha transformado la educación en varios aspectos y es importante seguir reflexionando sobre cómo podemos mejorar el acceso y la calidad educativa en un futuro. Para cerrar, me gustaría que ambos compartieran una reflexión sobre la importancia de la educación como un derecho humano fundamental y cómo los cambios provocados por la pandemia nos han llevado a replantear nuestra visión sobre este derecho. La educación es sin duda un derecho humano que debe ser garantizado para todos. La pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes en el acceso a la educación, lo que nos obliga a reconocer que, para que ese derecho sea efectivo, debemos abordar las brechas digitales y económicas que afectan a muchos estudiantes, especialmente a áreas vulnerables. Es vital que todos los actores involucrados, gobiernos, instituciones educativas y comunidades, trabajen juntos para asegurar que la educación no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos. Así es, doctor García. Además, la pandemia nos ha enseñado que la educación va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Debemos considerar el bienestar integral de los estudiantes, incluyendo su salud mental y emocional. La educación debe ser inclusiva y adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes, sin importar su contexto. Solo así podemos garantizar que cada niño y joven tenga las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial y contribuir positivamente a la sociedad. Reflexionando sobre todo esto, llegamos a la conclusión de que la educación es un pilar fundamental para desarrollar una sociedad justa y equitativa. También en que la pandemia nos ha dado la oportunidad de reevaluar nuestras prioridades y adoptar un enfoque más inclusivo en la educación. Es nuestra responsabilidad asegurar que todos los individuos tengan acceso a una educación de calidad, porque solo así se logra construir un futuro más justo y sostenible para todos. Muchas gracias.